Esto se llama línea del escaneado e el aforamiento. ¿Ok? Si quieren leerlo más sobre el tema, hay una sección que está en español, en su libro lo buscan en la página 621. También hay una sección que está en inglés, pero lo tendría que traducir para leerlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Ya, eso es lo que sería la línea del escaneado en el aforamiento. Ahora nos están dando dos longitudes, una longitud 1 y una longitud 2. Nosotros, ¿qué longitud vamos a tomar? Vamos a tomar la longitud 1. ¿Por qué? Porque la longitud 1 está siendo atravesada o intersectada por las discontinuidades. Miren, todo esto es la longitud 1. Y en esa misma longitud la están atravesando las discontinuidades, ¿no? La están cortando. Entonces, por ese tema es que se utiliza la longitud 1 en este caso. En tal caso, si hubiera aquí que estuviera cortando en la longitud 2, utilizaríamos esa longitud 2. ¿Ok? En este caso solamente se utiliza longitud 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero hay que definir el número de discontinuidades que están dentro de ese escaneado, dentro de este rectángulo. El número de discontinuidades que están dentro de ese escaneado. Entonces, ¿cuáles serían? Serían los que no atraviesan, o sea, los que no salen fuera del escaneado. O sea, sería y este, ¿no? O sea, que no están atravesando y tampoco están saliendo, están dentro del escaneado, a eso me refiero. Entonces, a ese tipo de discontinuidades se le conoce como, le dan la simbología C, porque está dentro, ¿ok? Entonces, yo tengo que contar cuántas discontinuidades tengo dentro de ese escaneado. Entonces, yo le voy a llamar NC. De ahí viene, en la ecuación se le ve NC, el número de discontinuidades que están dentro del escaneo. Entonces yo voy a hacer eso. Lo voy a marcar encima. Ahí está 1, ahí está 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿No ven? Entonces yo lo voy a marcar C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Entonces el número de discontinuidades dentro del escaneado son 7. ¿Qué más necesito? Yo necesito el número de discontinuidades que atraviesan el escaneado. Entonces, que atraviesan. No me dice que solamente corta en un solo lado, sino es que atraviesan todo el escaneado. Entonces, los que atraviesan todo el escaneado son estos de aquí. ¿No? 1, 2, 3 y 4. O sea, solamente tengo 4. Entonces, T1, T2, T3 y T4. Y se lo utiliza con la simbología o el sufijo T. Entonces, le pone NT igual 4. ¿A ver? ¿Qué más me está pidiendo la ecuación propuesta por PAL? Me dice que yo necesito el número de discontinuidades que atraviesan, el número de discontinuidades que están dentro del escaneado y el número de discontinuidades que atraviesan la longitud de estudio. Entonces, ¿cuál hemos dicho que va a ser la longitud de estudio? Hemos dicho que va a ser la longitud 1 porque la están atravesando. ¿Ve? Nada más. Entonces marco que es ese y digo, me está pidiendo el n, este n de aquí, el que lo atraviesa. Entonces yo lo voy a marcar con otro color. Voy a decir, vengo aquí, aquí hay un punto que atraviesa, aquí este también está atravesando, este igual está atravesando, este igual, este igual, este igual, este igual. Aquí no importa si pasa todo el escaneado, simplemente que tiene que cortar, ¿ok? Nada más. Y está pasando. Entonces cuento, ¿cuántos son? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿No ve? Entonces sería n, rayita, igual a 10.
Listo. Así es como encuentran estos valores. No es nada difícil. Entonces ahora lo que voy a hacer es resolver el ejercicio. Pero hay una cuestión más. Me dice el enunciado y el buzamiento de la discontinuidad corresponde a 30 grados. ¿Cuál es ese 30 grados? Es esto de aquí. Me está diciendo que eso vale 30 grados. O sea, es que tienen que entender que cuando van a hacer el tema del espaciado, van a hallar el tema del espaciado, se lo saca con una wincha que tiene que ser perpendicular, o sea, netamente perpendicular. Y si se dan cuenta, aquí no existe esa perpendicularidad. Miren, si vemos en uno de estos, está así de inclinado, no es perpendicular, hay un ángulo. Entonces, por eso es que se toma en cuenta ese ángulo, ¿ya? Y en la ecuación también la van a ver. Aquí está. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, yo digo, por lo tanto, el NC es igual a 7, el NT es igual a 4, el NW es igual a 10. Entonces, digo, M es igual a ¿qué? A 4 menos 7 sobre 10 más 1. ¿Cuánto me da? Eso me da un valor de 0. Negativos, menos 0.273. ¿Ok? Entonces yo voy a venir aquí y voy a decir m es igual a menos 0.273. Lo marco. Listo. ¿Qué más necesito? Tengo que calcular el h. ¿Por qué el h? Porque me está pidiendo la longitud. Entonces yo necesito el h y el m. ¿No? Entonces voy a calcular el h. Para el h, ¿qué necesito? La longitud 1 y la longitud 2, la cual ya nos están proporcionando. Entonces simplemente voy a anotar aquí. Longitud 1 igual a 10 metros. Longitud 2 igual a 3 metros y el ángulo igual a 30 grados. Vengo aquí e indico lo siguiente. Digo h y ma es igual a ¿qué? 10 metros por 3 metros. Todo esto dividido entre 10 metros por el coseno de 30. Más 3 metros por el seno de 30. ¿Verdad? Listo. Voy a mover esto un poco más atrás para que se entre todo. Ya. Ya está. Ahora simplemente es colocar la calculadora. ¿Cuánto me da h? Entonces digo 10 por 3 sobre 10 por coseno de 30 más 3 por el seno de 30. Me da un valor de 2.952. 2.952. A ver. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora recién puedo yo calcular lo que es la longitud. ¿Ve? Entonces digo aquí. Entonces, anotar aquí. Entonces, la longitud de la discontinuidad será dos puntos. Agarro, digo longitud igual a cuánto. Longitud h igual diré, longitud igual a h por 1 más m y 1 menos m, ¿no? Entonces, reemplazo. 2.952 por, ¿qué más aquí? 1 más m. M es negativo en este caso. 1 menos, aquí más, aquí menos 0.273
dividido otra vez entre 1 menos 0.273, ¿no? Y listo. ¿Cuánto me sale? Ya, a ver. 2.952 por 1 más menos 0.273, 1 menos 0.273, esto me da un valor de 1.685 metros, pero normalmente una winch o una regla hasta 2 lo podían tomar, ¿no? 1.69 metros. Ok, ese es el valor de la longitud. ¿Hasta ahí tiene alguna duda, complicación que hayan visto? ¿No, verdad? ¿O está todo claro? Porque no hay nada del otro mundo. Ya. Como dicen nada, no hay dudas. Yo también voy a seguir el otro. Ok. Bueno, este es similar en tema de datos, pero aquí ya me está pidiendo hallar el RQD. O sea, un ejercicio un poco más aplicativo. Bueno, vamos a leer. Dice, para la figura 1 se pide estimar el RQD del macizo rocoso, suponiendo que solo existe una familia de discontinuidades y que el L1 es igual a 10 y el L2 es igual a 3 metros y el usamiento de la discontinuidad corresponde a 30 grados. A ver. Bueno, en este ejercicio se usa otra ecuación. La ecuación que vamos a usar es el espaciado, por eso que aquí arriba se le conoce como espaciado pues, el ejercicio, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me está diciendo que quiere estimar el RQD. Entonces, ustedes saben que el RQD lo podemos hacer por dos métodos. Hay el de Palstrom y el de Wieniawski, ¿no? Entonces, el RQD, en este caso, voy a decir de Palstrom, es igual a 210,2.5 del JB, del índice de juntas, ¿no? Y luego digo que esto es según Palstrom. Palstrom, creo que. Ya. Ok. Pero si se dan cuenta, en esta ecuación, yo no sé cuánto es mi índice de juntas, no sé cuánto es mi espaciado. Entonces, primero tengo que calcular y estimar ese espaciado. Pero previamente yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir, si el índice de juntas es igual a 1 sobre el espaciado 1 más 1 sobre el espaciado 2 más 1, 2, 3 más 1 sobre E sub i, entonces yo puedo decir lo siguiente. Entonces digo que el JB es igual a 1 sobre el espaciamiento promedio. ¿Ya? Listo. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque tengo que encontrar yo un espaciamiento y con ese espaciamiento encontrar la junta, ¿no? El índice de juntas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que utilizar el mismo criterio que está aquí arriba, ¿no? Este de aquí. Pero no voy a sacar pues el número de juntas dentro del escaneado, solamente los que intersectan. Entonces voy a venir aquí y voy a empezar a marcar. Este está intersectando, este también, este igual, este igual. ¿Ya? Y si contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Entonces yo digo lo siguiente. N, aquí ya no es con dos barritas, sino es 1. N es igual a 10. ¿Ok? ¿Y cuál es el que vamos a estudiar en este caso? En el espaciamiento. El L1, porque ese es el que estamos cortando, ¿no? ¿Qué más me está dando? Me está dando el tema de lo que es el ángulo, 30 grados. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que
explicar cómo voy a sacar ese espaciamiento. Entonces, yo estoy trayendo esta recta de aquí, por si acaso. Toda esta recta estoy trayendo aquí, así. Y voy a decir que las discontinuidades pasan así, ¿ve? Inclinados. Entonces, de aquí yo tengo que, de forma geométrica, tengo que sacar el ángulo, la distancia, el espaciamiento. Entonces, eso voy a hacer. Yo digo que en este lado es el ángulo que está formando, que ya me da. Y lo mismo por ángulos opuestos va a ser aquí. ¿No ven? ¿Qué más? Entonces yo tengo que sacar el espaciamiento, porque eso es lo que necesito ahorita. Entonces yo digo que la perpendicular de uno de estos me va a dar lo que es el espaciamiento. ¿No ven? Listo. Y esta parte que es recta, que lo consideramos recto, con otro color, con verde. ¿Qué va a ser? Va a ser la distancia, pero una distancia que no tiene inclinación, ¿no ven? Y a este espaciamiento también se le conoce como S con su sombrerito. Cuidado que en su examen aparezca y no sepan qué es. Ya les estoy indicando cuál es. Entonces, aquí se le conoce. Entonces, hay que deducir de forma geométrica una ecuación que relacione para que ustedes puedan hallar lo que es el tema de su espaciamiento. ¿Ven? Lo cual ya les presenta el mismo libro, el mismo texto, les dice que el espaciamiento promedio es igual a la longitud 1 multiplicado por el coseno del ángulo dividido sobre el número de discontinuidades que corta, ¿no? Eso es lo que te presenta. Pero esto se la halla de manera geométrica, entonces se lo puede hacer. Entonces yo voy a hacer eso. Y voy a decir que el coseno del ángulo es igual a ¿qué? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no ve? En este caso mi adyacente va a ser el espesor, el espaciamiento diré, y D, y la hipotenusa va a ser lo que es el D, el que es sin ángulo, ¿no? Esa distancia. Entonces, ¿qué yo puedo decir? Puedo decir que el espaciamiento es igual a D por el coseno del ángulo, ¿no? Que es lo mismo a este, simplemente que todavía no está el número de que corta, ¿no? Pero lo vamos a sacar ahorita. Entonces yo también digo que D, esa distancia promedio, ¿por qué digo promedio? Porque son varias discontinuidades que están cortando, o sea, no es solamente uno. Aquí solamente estamos mostrando de manera hipotética solamente uno, pero son varios. Por eso es que es promedio. Entonces yo digo que esto es igual a L, la longitud, sobre ¿qué? Sobre el número de discontinuidades que lo cortan. Ya está, nada más. Esto se lo dice por geometría. Por si acaso, esto ustedes tienen que deducirlo. No puede haber, digamos, discontinuidades que sean de otro lado o tengan otra inclinación. Va a cambiar, ¿eh? Entonces depende. Esto ustedes ya saben geometría, trigonometría, esas cosas. Entonces no tengo que enseñarse eso yo. Ok. Entonces, digo que el espaciamiento es igual a D promedio multiplicado por el coseno del ángulo. Pero a su vez, si yo deduzco más, puedo decir que es igual a L sobre N multiplicado por coseno del ángulo. Que esto es lo mismo que hemos dicho hace rato, que el espaciamiento promedio es igual a L1 por el coseno del ángulo sobre N', ¿no? Lo mismo. Se llega a lo mismo. Ok, ya está. Entonces lo único que vamos a hacer es ahora reemplazar valores, ¿no? Con verde. Digo, espaciamiento es igual a ¿qué? ¿Cuánto es la longitud? ¿Qué longitud voy a usar? La longitud que está en contacto con la discontinuidad. En ese caso, la longitud 1, ¿no ve? La longitud 1 me dice que es 10 metros. Entonces anoto 10 metros. Sobre el número de discontinuidades que lo cortan, son 10.
10 por el coseno del ángulo de inclinación de cada discontinuidad es 30. ¿Cuánto me da? Directamente sería coseno de 30, ¿no? Me da un valor de 0,87 metros. ¿No ve? Metros. Entonces, esto sería el espaciamiento de esa familia, ¿no? De esa familia de discontinuidad. En este caso sería E igual a 0,87 metros. Listo. Ok, ya está. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que utilizar la ecuación de las juntas, ¿no? Aquí están las juntas. Por eso yo he hallado el espaciamiento. ¿Ve? Entonces voy a utilizar las juntas. He propuesto la hipótesis de que JB es igual a 1 sobre el espaciamiento promedio. Por lo tanto, yo puedo decir que este es el espaciamiento promedio, ¿no? Entonces, digo aquí igual 1 sobre 0. En este caso 0,87, ¿no? 0,87 metros, ¿no? Entonces, ¿cuánto me sale? Me sale un valor de 1,14. 1,15. Ahora, ¿para qué yo necesito de valor? Para yo hallar lo que es el tema, o estimar en este caso mi RQD. Entonces digo, el RQD, que es en porcentaje, me dice igual a qué? A 110 menos 2,5 multiplicado por 1,15. ¿Cuánto me da? 110 menos 2,5 por 1,15. Me da un valor de 107,125%. Cuidado, estén poniendo el valor de 100,25%, 107%. Es un valor real, no existe el 107%. A lo mucho es de 0 a 100. Pero como ya se acerca y ha pasado al 100%, entonces directamente esto se indica que es igual al 100%. ¿Ya? Cuidado que estén buscando en sus tablas el valor del 110%, van a perder su tiempo. Directamente se pone 100%. Entonces yo indico RQD igual al 100%. ¿No? Ya está. Listo. Ahí se ha acabado. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Yo creo que está claro, ¿no? Ya, dicen que está claro. Ok. Ya, conmigo va a ser hasta hoy día es el avance de eso, porque les tengo que dar una tarea para que hagan. Y mañana vamos a hacer taludes, yo creo, o un túnel, no sé, ya voy a ver. Entonces, eso, vamos a ver. Más bien le voy a preguntar al ingeniero Zambrana si van a pasar más temprano o a las 6:45 nomás, así que, o a las 6. Entonces, deme un cachito.
Ya sobre el avance les voy a pasar apenas termine yo. Denme un cachito. ¿Ya? ¿Han entendido lo que tienen que hacer en su tarea de sostenimiento o no han entendido qué es lo que tienen que hacer? ¿Sí nos podría explicar, por favor, esa parte? Ya. A ver, vamos a aprovechar mientras no me responde. Un momento. Me va a salir. Mm, Vamos a entrar a Classroom. Bueno, a ver, ¿cómo está esto? ¿Que me deje escribir o no? Sí, sí me deja escribir. Ya. Ya. Ayer se acuerdan que les he mostrado lo que es un proyecto de sostenimiento para un túnel, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos hecho primero un método empírico donde se veía qué tipo de bulones o qué tipo de cerchas o qué tipo de hormigón yo voy a utilizar según la recomendación de Bienavsky, Barton o Romana? En este caso es lo mismo. ¿Por qué les digo lo mismo? Porque ustedes primero lo que van a determinar o estimar va a ser en este caso, su RMR, su Q de Barton, y en función de eso van a ir a una tabla de clasificación y en esa tabla les van a darles recomendaciones. No les está pidiendo que modelen, les está haciendo esas recomendaciones, así que vamos a explicar eso. Esto ya es túneles. A ver, esto es un examen pasado del ingeniero Rodríguez, del doctor Rodríguez, así que también lo conozco. Problema uno dice, después de una amplia campaña de campo, se han identificado las rocas como graníticas y claramente dos sistemas principales de discontinuidades y algunas aleatorias. La información recolectada es presentada en el siguiente cuadro. Esto es una familia, ¿no? Una familia. Esto es otra familia. Esto ya lo conocen. Esto es la dirección de buzamiento y esto es el ángulo de buzamiento, nada más. Les está dando los espaciamientos también. Les está dando la perseverancia, la rugosidad, la meteorización, la apertura, el relleno y la filtración. ¿Por qué les está dando esos valores? Porque les está pidiendo el índice del macizo rocoso básico, o sea, el RMR básico les está pidiendo. Por eso es que aquí arriba ya les han dado esos datos. Y también les están dando el valor medio para el RQD obtenido de sondeos, es 95%. Han sido realizado 10 ensayos de carga puntual. O sea, ya les ha dado también el RQD, ya tienen ese dato. Entonces, lo único que tendrían que hacer ustedes es ir a esa tablita que tienen, sacar los puntajes y encontrar el NMR básico. Luego te está pidiendo el índice del macizo rocoso corregido. El corregido para el túnel no te está diciendo que encuentren para el talud ni para la presa. Les está pidiendo el del túnel. Deme un cachito, voy a responder, me están llamando.
Ya. A ver, me ha dicho que les voy a explicar el ejercicio. Bueno, que les explique entonces. Y luego la tarea que les voy a dar y luego ahí vamos a acabar la clase ya. Entonces, a ver, ¿dónde me he quedado? Ya. Ya. Tienen que hallar lo que es el índice del macizo rocoso corregido, pero del túnel. No tiene que ser del talud ni de la presa. ¿Ok? Listo. Esto saben, esto también saben cómo hallar. También les está pidiendo la calidad del macizo rocoso. Esto es el Q de Barton. ¿Ya? Nada más. El Q de Barton ya lo hemos hecho la clase de ayer. Y también nos dice analizar los resultados, ¿no? El último. ¿Qué más le están dando? Les está dando un ensayo de carga de punta. Distancias entre puntas de cónicas de 20 milímetros y por su rotura. Esto creo que ya lo hemos visto, porque son 10 ensayos nomás. Luego dice, a través de este macizo rocoso será excavado un túnel de rumbo paralelo al rumbo del sistema de descontinuos K2, cobertura de 150 metros y un peso unitario es igual a 27 kilómetros. Es lo mismo, o sea, netamente hemos hecho así, ¿no ve? Aquí está aquí. Y el túnel va a ser más o menos ahí, pónganse. Entonces, no, está mal esto. A ver, es este. Digamos, ese es su túnel, ¿no? El túnel. Eh, y este túnel tiene que ser paralelo, como dice aquí. Paralelo, ¿dónde está? Aquí está. Paralelo al rumbo del sistema de discontinuidad K2. O sea, que tienen que graficar también esa discontinuidad. Va a ser paralela. K2, ¿no? La familia 2. Nada más. Es netamente lo que hemos hecho. No hay cosa del otro mundo. Aquí están los valores. No sé cuál sería la duda. Y ahora en el tema de analizar resultados, me ha dicho que ya no saquen el tema del sostenimiento. ¿O sí? Ya, vamos a hacer eso. A ver. Para esta parte donde dice analizar resultados, van a utilizar esto de aquí. A ver. ¿Dónde está? Esta adscripción 5 se llama. Adscripción, capítulo 5 es. Les voy a presentar mi pantalla para el último, ¿no ve? Que dice analizar los resultados, vamos a utilizar esto de aquí. A ver, presentar pantalla. Y ya, presentar ahora. Toda la pantalla y compartir. ¿Se puede ver, no? Mi pantalla. Yo creo que sí. Y ahora van a utilizar, esto les voy a pasar, que se llama Diseño de Obras Subterráneas, capítulo 5. ¿Sí? Esto no está en su texto, porque no hay esta parte donde te dice analizar resultados. Normalmente cuando te dan sostenimientos utilizas estas tablas de aquí. Miren. Igual, ¿no? Es lo mismo que han hecho ustedes, han sacado rugosidad, puntualización, relleno, ¿no ve? Miren, por ejemplo, si les va a faltar algunos datos, ¿por qué método podrían hacerlo? Podrían hacer un GCI, ¿no ve? Sacan el GCI, dicen que es igual al RMR y ya está, ya han sacado el RMR también. No se haga mucho lío cuando no encuentran datos. ¿Ok? ¿Dónde está? Aquí debería estar. Ya. Con esto más o menos. En su texto también hay, pero podemos aplicar esto. Les voy a mandar estas fotitos para que lo pongan. Que al final, ¿no ve? Les va a salir, no sé, un RQD de cuánto, de 60, pónganse, ¿no? Entonces, en donde se indica analizar resultados, ustedes van a decir que para, yo que estoy viendo, Q de Barton tiene que ser, ¿qué abajo está? No, este es KW, SRF tampoco. Ya, aquí te dice, ¿no? El valor del Q de Barton es un índice muy sensible debido a su tendencia logarítmica. El uso de este sistema es específicamente recomendado para túneles y cavernas. En base al valor de Q, el macizo rocoso ha sido clasificado dentro de 9 clases o categorías. ¿Lo ven? Entonces, si digamos les ha salido un índice
de Q de Barton, que les está pidiendo en inciso 3, me van a decir un análisis de ese resultado. Van a decir, digamos, les ha salido un valor de 30, ¿no? Les dice que es una roca buena. Ya, pero ahí podrían aportarlo o hacerse ayudar con el tema de DeepSeek o ChatGPT y meterle un poquito más de desarrollo, indicando a qué se refiere con una roca buena. Un párrafo de 3 líneas suficiente, nada más, ¿ya? Pero aquí en función de estas tablas tienen que poner que si es roca buena o roca muy buena, pero esto está en su texto. Así que les pasaré esto aquí, de aquí nos utilizaremos. Aquí arriba debería estar, a ver. Se van a confundir y luego van a decir que no les he pasado la tabla. Así que no quiero problemas. Aquí está, miren. Aquí está, ¿ves? ¿Ves aquí lo mismo, no? Mira, les ha salido un valor de 30, ¿no ven? Nos dice que es un tipo de macizo bueno. Aquí, en función a esto, podrían decir porque es bueno en 3 párrafos nada más. Lo mismo van a hacer para el RMR básico, lo mismo para el RMR corregido y el de Q de Barton, ¿no? Porque de igual forma, para el RMR está arriba. Aquí arriba está el RMR. No tienen que sacar DMR, tampoco tienen que sacar SMR, porque no lo está pidiendo ni talud ni presa. Es lo que estén haciendo, solamente se está haciendo túnel. Y aquí está, miren, digamos, ese es el un RMR de cuánto, de 30, ¿no ve? Se le conoce como un macizo de clase 4, dice. Son cuarcitas ordovícicas de calidad mala, macizo alterado y brechificado, nada más. Eso podrían poner. Eso es lo que se refiere con análisis de resultados, nada más. Está claro, ¿no ve? ¿Qué es lo que van a hacer? Y ahora les voy a dejar a su consideración de ustedes. ¿Quieren hacer la estereografía en función a lo que hace el Inge Salinas, que es bastante largo y amplio? ¿O quieren hacer, porque he encontrado exámenes pasados de verano? Entonces, en función de eso también, solamente te pide falla plana, falla por volteo, verificaciones, o falla por flexión, que es mucho más sencillo, pero es más general, ¿no ve? Igual en la materia con Inge Rodríguez, con el doctor se ve eso. ¿Quieren eso o quieren seguir al pie de la letra de lo que es Denis Salinas? Porque es bastante alto. Uno bien sencillo, dice. Generales, he dicho, no he dicho que es fácil. Ya, entonces va a ser en función de que es general. Voy a hacer ese ejercicio, les voy a pasar. Y tienen que subirlo con fotos, ¿no? Ya, en eso quedaremos. ¿Qué más quería ver? Ya, me dijo que les muestre una explicación de esto. A ver, un tipo de sostenimiento, ya esto más vamos a ver ahora rápido, pero déjenme decir. No, no van a pasar, está muy ocupado, tiene que entregar proyectos, así que va a ser difícil. Me dijo que yo les explique el ejercicio y también les explique un poco con las diapositivas, por eso lo subió. Entonces vamos a ver eso y luego lo acabamos la clase. Se van a hacer su tarea y ahí terminamos, ¿no? Así que lo voy a hacer rápido, no hay mucho lío con eso. De mi momento. Ok, diseño de obras subterráneas, sostenimiento de túneles. Ya. Me voy a salir de la tablet, porque ya está esto bien fijo. Ok, ya. Diseño y ejecución de obras subterráneas, sostenimiento de túneles. Bueno, aquí el sostenimiento de túneles está presentado por 3 capítulos: introducción, tipos de sostenimientos y diseños de sostenimientos, ¿ya? Normalmente aquí te está presentando 3 gráficos. Un gráfico donde se hace la representación de un sostenimiento en función a lo que se llama como curva característica o curva de convergencia. Estas curvas que se presentan en esta imagen te definen cuándo tú debes poner un sostenimiento en un túnel.
No es que cuando llegas directamente te dice, tienes que hacer un proyecto de un túnel, tú lo primero que haces es excavar y le pones ahí a los costados pernos. No, se busca un punto ideal donde se debe poner ese bulón o ese perno. Entonces se hace una cuestión matemática para poder encontrarlo. Y la tercera imagen se presenta lo que es un sistema de clasificación según Q de Barton. Es mediante ábacos el Q de Barton, aquí se lo puede hallar. ¿Por qué se lo hace mediante ábacos? Porque como ya es sostenimiento, te está pidiendo datos de espesor de hormigón, de diámetro de bulón y longitud de bulón, que en este caso sería perno. Obviamente aquí debe estar esas imágenes. Bueno, esto es muy interesante porque te pone sostenimiento de túneles según el RNG de BBC, definición del proyecto. Bueno, te dan parámetros para menos de 15 años y mayores a 15 años. La hacen una clasificación de 3, A, B, C, D. Nivel A, esto no lo veamos, cada otro tipo. Sostenimiento de, este es bueno, sostenimiento de terrenos notoriamente incompetentes. Hay que entender de que todos los tipos de suelos o rocas que nosotros llegamos a ver o se llegan a encontrar en proyectos, no llegan a ser muy buenos para el uso de un túnel o de un talud. Por eso es que se le clasifica como incompetentes. Y también y en función a qué está esa incompetencia, lo que es la resistencia a compresión simple. Miren, por ejemplo, para el CIA es de 0.5 a 1.5 megapascales. O sea, es muy bajo lo que puede resistir a compresión. Y así sucesivamente hay un montón de clasificaciones en función si es sedimentaria, si es metamórfica o ígnea. ¿Ok? Bueno, como les he dicho, existen tipos de sostenimientos. Ayer les expliqué que había el hormigón proyectado. Por eso aquí indica hormigón proyectado y mortero proyectados, o gunita también se lo conoce. ¿Ya? Ese es otro nombre que tiene. En los programas normalmente aparecen como gunita. Bueno, aquí dice, el empleo de mortero y hormigón juega un papel importante en el nuevo método austriaco. ¿Por qué dice nuevo método austriaco? Porque como ustedes conocen, hay muchos tipos de métodos de proceso constructivo. ¿A qué me refiero? A que, a ver, un ejemplo que les puedo dar. A ver cómo puede ser esto. Ya. No es lo mismo construir un edificio de acero que construir un edificio de hormigón armado. Ambos tienen un diferente método constructivo. A eso me refiero. Que, o sea, tienen el mismo punto que es que quieren hacer una estructura. En este caso quieren hacer un túnel, pero el proceso es distinto. O sea, no van a empezar, digamos, en túneles a excavar todo de golpe, sino se hace por partes. Y ese por partes, en cada método para túneles es de diferente forma. Empieza de diferente forma, se proyecta de diferente forma. ¿Para qué? Para buscar una mejor optimización en el proyecto, para construirlo, ¿no? Nada más. Y por eso lo moderno que normalmente se utiliza es el nuevo método austriaco, porque hay el método austriaco, por eso es nuevo, dice. Se entiende por gunitado la proyección neumática a gran velocidad de un hormigón o mortero sobre una superficie concreta. O sea, es como cuando hacen el mortero, normalmente es para la fachada, ¿no ve? Es lo mismo, van a hacer como una fachada con un espesor específico alrededor del túnel, que sería dentro del túnel, ¿no? Nada más. La distinción entre mortero y hormigón vendrá determinada por el tamaño del árido. Hormigón superior a 8 milímetros, mortero menor o igual a 8 milímetros. Nada más. Es la diferencia en su granulometría. Puede distinguirse entre gunitado por vía seca y húmeda. En caso de la vía seca, se mezclan todos los componentes, salvo el agua, que se incorpora en la boquilla antes de la proyección, siendo el transporte a través de la manguera neumático. En caso de una vía húmeda, el agua se incluye en la mezcla. Normalmente esta materia de este tema de sostenimientos lo van a ver cuando lleven materia de mención en geotecnia. Ahí lo ven el tema de túneles. Después en rocas a lo mucho lo llegan a tocar, con palpar un poco. Bueno, generalidades, ¿no? Aquí está, miren, si se dan cuenta en la imagen está mostrando
lo que es un túnel y alrededor le están echando la mezcla, ¿no? Nada más. No hay, no hay mucha ciencia en eso. Hay, existen equipos específicos para el gunitado. Ok, es importante considerar determinados parámetros de operación de proyección, como por ejemplo la velocidad de salida de las partículas o la distancia de proyección entre la boquilla y la superficie. Tienen que tener en cuenta de que un proyecto de un túnel no es igual que un proyecto de una carretera o que un edificio. Los proyectos más complicados existentes en la ingeniería civil son las presas y los túneles y también los puentes, pero por qué son tan complicados? Porque tienes que entender muchos parámetros característicos, ya que no solamente es el tema del viento, cuando ustedes van a hacer un túnel tienen que tener en cuenta el tema del drenaje, el mismo peso que está sobrellevando la misma montaña en este caso, y también el comportamiento del suelo, porque a veces en esa misma montaña no solamente hay suelo, sino hay roca. Incluso hay a veces donde hay combinaciones. Entonces, eso también influye. También influye la edad de la roca, porque en función de eso sus propiedades mecánicas cambian. Entonces, es un montón de parámetros que tienen que tomar en cuenta. Por eso es que la complejidad es muy alta. Bueno, aquí ya te está mostrando los materiales áridos y el cemento, ¿no? También se utiliza un tipo específico de cemento, o sea, en función a la resistencia a compresión. Es como cuando ustedes ven un IP30, un IP40, que normalmente utilizan, ¿no? Pero hay de esa misma forma, pero mejorados para una resistencia mucho mayor, porque estamos hablando de un túnel. Por eso existen lo que se llaman aguas y aditivos. Los aditivos sirven para mejorar el tema de la trabajabilidad y también incluso a veces aumentar el tema de sus propiedades físicas o mecánicas, ¿no? Nada más. Que aquí te explica de manera específica el tema del sílice o cosas artificiales que le colocan o el proceso de cómo se realiza, que esto es para las personas que quieren irse al área de estructuras que normalmente lo ven y lo estudian mucho mejor, porque es muy importante, ¿no? Como está esto en su Classroom, si lo ven y tienen tiempo, les va a servir mucho porque es muy bueno para que ustedes puedan sacar investigaciones para su tesis o para un artículo que quieran hacer. ¿Ya? También existen fibras. Si se dan cuenta, hay muchos nuevos, ¿cómo se puede decir? Materiales constructivos que se están mejorando últimamente. En este caso también se le colocan las fibras a lo que es el hormigón, que podrían ser de diferentes naturalezas, en este caso metálicas, nylon, fibra, vidrio, propileno, polietileno, que contribuyen a mejorar la resistencia a tracción y la tenacidad del hormigón o mortero proyectado. Nada más. Eso sería en general. Bueno, como en todo uso de cualquier material, siempre existen los ensayos, en este caso ensayos de caracterización. Como ensayo de caracterización del mortero, pueden practicarse los de tracción, compresión simple, flexión y determinación de la energía de fracturación, tanto en vía seca como en vía húmeda. Ya han entendido cómo es en vía seca y en vía húmeda. Arriba les he explicado. Se incluyen en la mezcladora, ¿no? Es nada más el proceso, si se pone antes, se pone después. Considerando un criterio de utilización para el mortero y el hormigón proyectado, suele estimarse que 20 centímetros de espesor suponen 400 kilogramos centímetro cuadrado. O sea, ya hay tablas estándares que te dicen que para cierto espesor, no sé, 50 milímetros o 50 centímetros, te va a dar una resistencia de tantos. ¿Okay? Igual te explica el tema que es importante no tener en cuenta únicamente la resistencia a compresión a los 28 días, sino también los valores iniciales e intermedios. O sea, tienen que ver el comportamiento en esa curva cuando va a llegar a su máxima resistencia, ¿no? Nada más eso. Destacando, por ejemplo, los valores asociados a la edad de 24 horas, tope de consideración de un hormigón o mortero como joven, ¿no? Ya le tomo ese nombre. Bueno, ensayos que hay es el ensayo Proctor, ya lo conocen. El Hilty, este no lo conocen, que es el de arrancamiento.
probetas, es lo que siempre han hecho. Esto ya lo han visto cuando han hecho el laboratorio de resistencia de materiales en hormigón 1, ¿no? Bueno, aquí te muestra mezcla seca, fases, mezcla húmeda. ¿Lo leen? Una comparación entre mezcla seca y húmeda, dice, comparada la vía húmeda y la vía seca, ofrece como ventaja el mejor control del agua y la consistencia de la mezcla, las mayores longitudes admitidas de tubería o manguera de trabajo, equipos menos voluminosos y más económicos, adaptabilidad a las condiciones de obra, ofrece una velocidad de proyección elevada, entre 80 a 100 kilómetros por hora, frente a los 60 a 70 metros cúbicos, pero presenta como desventajas el mayor rebote, unos mayores requisitos de aire comprimido, la menor producción como consecuencia del tamaño de los equipos o la mayor generación de polvo, ¿no? Normalmente lo que se utiliza es el empleo de un proceso semi-húmedo, o sea que tampoco no esté seco y tampoco esté totalmente saturado. Reduce la incidencia de dicho factor y existe igualmente aditivos derivados de la celulosa que reducen el polvo, si bien incrementan los costos, ¿no? Nada más. Bueno, ya hemos visto un tipo de sostenimiento. Hemos visto el de hormigón proyectado o gunita, ¿no? Ahora hay otro sostenimiento que se llama sostenimiento mediante vigas o cuadros metálicos. ¿Ya? Este es otro, es diferente. Por eso, modalidad clásica de sostenimiento pasivo. O sea, es un sostenimiento pasivo, no es activo. Esto de pasivo y activo ya lo conocen porque han llevado mecánica de suelos 2. En la parte donde dice taludes o lo que es muros de contención, se entiende muy bien esta parte, lo que es el ranking y el colón, ¿no? De gran versatilidad por la posible aplicación a un amplio abanico de terrenos, siendo conveniente para situaciones con tendencia a colapso y cierre. O sea, hay túneles, o sea, cuando usted quiere hacer un túnel, esa roca es tan mala, pero tan mala, que llega que al simple hecho de que ustedes hagan una pequeña excavación, quiere colapsar. A eso se refiere. Entonces, cuando se tiene ese tipo de rocas, se utiliza vigas. Te recomiendan no utilizar vigas. Por eso es que le ponen una modalidad clásica. Entonces, son resistentes tanto a tracción como a compresión, que debe ser, soportando solicitaciones importantes a flexión y pudiendo ofrecer propiedades favorables superado el límite elástico. Bueno, en túneles tienen que entender que se analiza una zona elástica y una zona plástica. ¿Ok? Ofrece resistencia apreciable en obra civil, frecuentemente se combina con hormigón encofrado in situ, ya que se requieren paredes regulares y estéticas como principales características. Se pueden destacar las siguientes, o sea, excelentes propiedades mecánicas, elevado módulo de elasticidad, facilidad de fabricación, mayor resistencia y estabilidad en propiedades resistentes, homogeneidad, que esto es casi poco común, y facilidad de control de calidad, recuperables y reconformables, o sea que se va a volver a su estado natural hasta cierto punto de deformación. Entre las principales formas de aplicación destacan los cuadros, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de secciones, a eso se refiere. Por eso aquí te dice formando secciones trapezoidales, indicando que en la actualidad para labores mineras o cimbras curvilíneas constituyendo un sistema que podrá ser rígido o deslizante. Bueno, hay variantes también de las vigas o cuadros metálicos. Es posible plantear sostenimientos de aceros rígidos o deslizantes. Los sostenimientos rígidos se aplican en terrenos de poca expansión y presiones relativamente reducidas, destinándose a evitar la caída de los bloques. En su constitución se emplean lo siguiente: vigas, anillos o arcos circulares. Aquí están, mira, existen perfiles pesados I y H. Bueno, esto ya te dice, ¿no? Los perfiles TH y el H que puede utilizar. Te dice que es más cara, altamente resistente, más barata. Eso ustedes lo pueden leer. No hay mucho lío con eso. Esto solamente es una teoría netamente, ¿ya? No sé si va a entrar en su examen teoría, pero les estoy explicando más o menos de forma general, tampoco tan específico porque nos vamos a tomar el tiempo. Igual aquí tienen videos, miren, ya les mismos diapositivas tienen videos, lo cual sería bueno verlos. Bueno,
Otro tipo de sostenimiento. Ya hemos visto lo que son hormigones proyectados, ya hemos visto lo que son cerchas, ¿no? En este caso, cerchas o arcos también dicen, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son los bulones, lo que yo les he comentado, que son como pernos. La técnica de aplicación de bulones consiste en coser la roca mediante una barra que incremente la resistencia a tracción del conjunto, confinando el macizo rocoso y aprovechando las características intrínsecas de las propias rocas. Cuentan con gran aplicación tanto en interior como a cielo abierto. ¿No ve? Se puede ver, ¿no?, lo que está presentando o se ha cortado. ¿Alguien me puede confirmar para continuar? Ya, y se puede ver. Ok. Esto lo vamos a mover aquí. Ahí que esté. Listo. La primera clasificación a los bulones se ha basado tradicionalmente tipo anclaje. ¿Sí? Es como un anclaje, pudiendo ser este puntual. También tiene el tema de lo que es la adherencia y la fricción. Bueno, hay dos tipos de bulones o pernos. El bulón por adherencia, por fricción o mecánicos. Bueno, aquí bulones anclados por adherencia. Pueden ser de resina o de cemento. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que normalmente ustedes van a utilizar ese tipo perno, lo van a perforar, es como un anclaje, ¿no? Cuando han visto un talud, lo perforan y lo van a llenar por dentro de hormigón para que se genere para que se expanda ese mismo bulón y no pueda salirse, ¿ya? Nada más por eso es. Luego están los de bulones por fricción o mecánicos, que esto ya es más un tema de que colocan el, el recubrimiento del perno primero y luego colocan el perno y de manera mecánica se va a empezar a expandir, ¿ya? Nada más por eso. Luego estos son otros métodos de baja presión de contacto, dice split set y Svulex. Listo. Hemos avanzado nomás. Bueno, sostenimiento mediante bulones. Miren, aquí en la imagen se puede ver que están intentando colocar el bulón hacia arriba, ¿no ve? Están perforando en el túnel. Nada más es eso. Materiales del bulón. Los bulones podrían estar constituidos por redondos corrugados, barras de resina de vidrio o en el caso de los bulones autoperforantes. Incorporar una broca pérdida de perforación en extremo, contando además con un canal central que permite inyectar agua en la perforación e incluso inyección de lechada de cemento, o sea, cemento netamente, ¿no? Nada más. Listo. Hasta ahí son los tres tipos de sostenimiento que existen, que es el hormigón proyectado, bulones y cerchas metálicas, ¿no? Nada más. Ahora, una vez que ustedes ya saben qué tipos de sostenimientos existen, tienen que entender cómo es el comportamiento del túnel antes del sostenimiento y después del sostenimiento. O sea, tienen que entender que cuando no han colocado nada en el túnel y han empezado a perforar, cómo se está comportando, cómo va a ser la deformación, cómo, si es que va a llegar a un punto de fallo. Y después recién hacen un análisis con sostenimiento, colocando un perno, colocando el hormigón o colocando la viga o la cercha. ¿Ok? Por eso es que aquí te dice comportamiento elástico o reparto de tensiones. Lo primero que pasa en cualquier tipo de material, ya sea suelo, acero, hormigón, siempre pasa por un tema de comportamiento elástico. Y de la misma forma pasa en los túneles. Por eso es que aquí les dice y les muestra las tensiones principales alrededor de una circunferencia. ¿Por qué lo ponen alrededor de una circunferencia? Porque la teoría de la mecánica de rocas han visto más preferible analizarlo como un círculo perfecto que analizarlo como una sección específica. ¿Por qué? Porque tendrían que crear nuevas teorías para dichas secciones. Entonces es mejor trabajarlo como un círculo. ¿Por qué? Porque además, en función a eso, los programas como Rock Support, EDRC2 o Adonis se han basado en esa circunferencia en un diámetro equivalente para poder generalizarlo. O sea, técnicamente te va a dar un comportamiento muy similar al real, pero si ustedes lo hacen con elementos finitos, que sí te va a considerar la sección específica, te va a dar más o menos entre un 5 o 6% de diferencia, pero se acerca mucho. Por eso es. Bueno,
Aquí, inicialmente el terreno, esto hay que entender bien, inicialmente el terreno se encuentra en un estado de equilibrio que se ve modificado como consecuencia de la descompresión del terreno, debido al avance de la excavación. O sea, ¿qué se refiere con descompresión? O sea, el cerro estaba ahí, no le han tocado nada, pero ya tenía presiones actuantes, aunque ustedes no vieran y no lo sintieran, pero ya había esas presiones. Al ustedes hacer un pequeño hueco de excavación, va a suceder lo que se llama descompresión del terreno. O sea, van a generar un cambio mecánico en el terreno. A eso se refiere. Ok, aquí dice, por lo que han de aplicarse métodos constructivos que limiten dichos fenómenos en el perímetro del túnel. La descompresión conlleva a la dilatación y disminución notable de las propiedades geotécnicas del terreno, requiriéndose la adopción de medidas específicas de sostenimiento. O sea, por eso es que se utiliza sostenimiento. Aquí te dice, la actualidad, la introducción en la actualidad de las herramientas informáticas permite desarrollar cálculos más ajustados a las condiciones geométricas y tensionales del túnel, pero es conveniente analizar modelos más simples para comprender el comportamiento del terreno como consecuencia de la generación de la excavación. Nada más. Ok, aquí se tiene lo siguiente. Este es un comportamiento elástico que va a tener el túnel. Normalmente es el círculo, el radio del túnel y se va a ir hacia adentro, ¿no? Se está contrayendo. Eso es lo que pasa. Pero hasta aquí lo están mostrando de forma matemática. Aquí están las ecuaciones presentadas que han hecho, han realizado, que esto normalmente, si quieren analizarlo, es como más o menos mecánica del medio continuo, similar. Bueno, hay que entender que, como les he dicho, hay un tramo que es elástico y hay un tramo que es plástico. Por eso es que el comportamiento de un túnel es elastoplástico. Eso sí. La plastificación se produce en aquellos casos en los que durante el incremento de tensión circunferencial hasta el doble de la del campo de terreno, no la resiste elásticamente, pudiendo llegar a producirse las roturas si el fenómeno del incremento de la carga es suficientemente intenso. O sea, puede haber momentos donde llega a superar de manera muy abrupta. Entonces, por eso es que existe este comportamiento. Después hay el comportamiento dúctil y el comportamiento frágil, donde ustedes han analizado qué es un concepto dúctil y qué es un concepto frágil en la materia de resistencia de materiales 1. Ya deberían saber el conocimiento de ese concepto y definición, ¿no? ¿A qué me refiero con dúctil y frágil? Bueno, como ya hemos visto anteriormente, habían los criterios de falla de Markov-Bloch y de Hooken-Brown. De igual forma, se puede hacer una de este comportamiento elastoplástico para el tránsito del criterio de rotura, lo utilizan y el más popular que se ha visto es del Markov-Bloch, o sea, esa recta que sacan el ángulo de fricción interna y la cohesión del material, el cual te presenta la siguiente ecuación para lo que es el esfuerzo de corte y también para lo que son sus esfuerzos tensionales normales, principales y principales mayores y principales menores, ¿no? Aquí está la presentación de esas ecuaciones. No voy a hacer énfasis a las ecuaciones porque, porque no estoy viendo la teoría de la mecánica de rocas en sí, ¿no? Estoy viendo más túneles, su sostenimiento. Al final van a aplicar las ecuaciones, pero no está de más que la vean, ¿no? Bueno, aquí te muestra una rotura dúctil donde se presenta la siguiente consecuencia de manera matemática, ¿no? Igual como el Coulomb. Luego aquí igual de la misma forma. Luego, para rotura frágil ya cambia el orden de las ecuaciones, el comportamiento que va a tener, porque ya también es el tema de tiempo, va a cambiar también. Aquí te muestra, ¿no? Mediante gráficas cómo va a ser el comportamiento, una parte plástica y un comportamiento elástico. Ya, influencia del frente en el grado de confinamiento. ¿A qué se refiere con influencia del frente en el grado de confinamiento? Normalmente, en función al tipo de roca que ustedes tienen, se sabe más o menos cuánto de distancia yo puedo excavar sin que suceda una deformación. O sea, se puede tener una estimación, pero eso es una estimación empírica, o sea, teórica, pero hay. A eso se refiere con influencia del frente en el grado de confinamiento, nada más. Por eso dice
Es habitual que el sostenimiento se ubique a una cierta distancia del frente, por lo que existe una determinada longitud del túnel sin sostenimiento. A eso me refiero, de que ustedes van a excavar su túnel, pero va a haber una partecita donde no, una longitud de profundidad que van a entrar, no va a excavar, que no va a sufrir esas deformaciones tan abruptas. Entonces, en esa parte, incluso hay en algunos tipos de rocas que te dicen que no es necesario que tú coloques sostenimiento, pero por un tema de seguridad se lo coloca. ¿Ok? Es por eso. Por eso es que dice, esta expresión es únicamente aplicable en excavaciones circulares en terreno elástico. O sea, esa partecita que van a excavar es elástica, solamente ese trámite. Y es muy pequeño, normalmente es 1 metro, 1.5, e incluso si digamos su roca tiene un RMR, no sé, de 70 o de 80, normalmente incluso puede subir esa longitud de pase que se le conoce, es de 5 metros o 6, 7 metros. Eso lo van a hacer a medida cuando ustedes hacen un proyecto o juegan con un programa, ¿no? Porque no van a ir a un túnel y le van a probar ahí. Bueno, el desplazamiento normalmente se lo va a hacer relacionar con el tema de deformación. Lo que se busca es el desplazamiento máximo para saber en qué punto vamos a encontrar el punto de equilibrio y nosotros poder colocar el sostenimiento. Nada más por eso. Aquí está, ¿no? Influencia de las discontinuidades. Cook distingue entre roca intacta y macizo rocoso. O sea, los dos no son lo mismo. Conforme al concepto de escala, a mayor sea el volumen de la muestra de terreno circundante, la excavación considerada mayor será el número de discontinuidades, tendiendo a igualar las del terreno, al incrementar suficientemente el volumen de dicha muestra, considerando, pueden explorar, es lo mismo que hemos explicado. Bueno, esto es importante. Influencias de las heterogeneidades. No hay mucho el tema de homogeneidad en el suelo, casi nada. Es como el tema de Terzaghi, que Terzaghi hizo su investigación, se fue a los Estados Unidos para buscar una ecuación que indique el comportamiento de todos los suelos, lo cual no ha podido lograrlo. ¿Por qué? Porque cada suelo en cada parte del mundo, a 1 metro o a 2 metros, es diferente. Su modelo es diferente. Por eso es que no existe una ecuación específica para que tú puedas decir, así se va a comportar el suelo. No es como en los aceros. En los aceros ustedes pueden tener una gráfica para 500 megapascales, para 200 megapascales. No, en suelos y en rocas es diferente para cada uno de los tipos de muestra que van a sacar. Totalmente diferente. ¿Ok? Eso se refiere con homogeneidad, diré heterogeneidad. Luego, influencia de la variación del confinamiento, no tanto. Variación del volumen tras rotura, expansión, partículas de terreno blandos, no nos interesa. Ya. Modelos constitutivos. En la actualidad existen muchos modelos constitutivos, por ejemplo, el modelo Hardening Soil, el Northside, que son modelos que hacen una calibración del comportamiento de tu suelo o de tu roca o de un material o de un geomaterial. ¿Por qué hacen eso? Porque normalmente lo que sacan en unos ensayos de laboratorio a veces tienden a ser analizados mal. Entonces, con esos métodos o modelos constitutivos, ustedes pueden llegar a calibrar e encontrar incluso una expansión de ese mismo suelo para una muestra incluso más grande. Pero es un modelo constitutivo, o sea, van a calibrar esos datos de laboratorio para tener más cosas. A eso se refiere. Lo cual existen, pero este modelo constitutivo son modelos muy matemáticos en el cual tienen que entender el comportamiento tanto del drenaje, ángulo de fricción, el estado natural del suelo, se ve también el tiempo de si es drenada o no drenada. Se toma muchos parámetros del mismo ambiente y del mismo tipo de suelo. Entonces, es un tema muy amplio, demasiado grande, incluso es tema de tesis que algunos han hecho, pero se lo aplica y es muy requerido incluso. Normalmente se utiliza para hacer túneles, minas y canteras. También he visto en taludes, pero hay papers, entonces ahí te explico. Bueno,
Los modelos constitutivos comprenden las relaciones tensionales que permiten definir las cargas a las que se somete un material para lograr un comportamiento de plastificación tan realista como sea posible, obteniéndose cálculos relativos al desplazamiento de los terrenos al realizar la excavación fieles a la realidad, o sea, que quiere acercarlo a la realidad. A mayores sean las cargas y la proximidad de plastificación, mayor será la importancia del modelo constitutivo. En terrenos elastoplásticos o elásticos, en este caso, cualquier modelo puede ser adecuado. ¿Okay? O sea, ¿qué se refiere a eso? Cuando ustedes tienen un comportamiento de un suelo que es elástico, normalmente llega a ser una recta, ¿no? Con una pendiente. Por eso es que te dicen que casi todos los modelos se adecuan a eso. Pero cuando quieren analizar una parte de ese comportamiento que es plástico, solamente los métodos constitutivos pueden añadirse o predecir o no sé, o calibrarse a ese tipo de modelo. Como por ejemplo el modelo de Morcoblom, que es más o menos una recta nada más. El criterio de Hooken-Brown empírico busca explicar el comportamiento de muchos tipos de rocas esencialmente competentes con un amplio espectro de tensiones de confinamiento. Para ello se partió de los resultados de investigaciones de Hooke, de rocas intactas y de un modelo de estudio de comportamiento de macizos rocosos de Brown. Partiendo de las propiedades de la roca intacta, se aplican factores reductores de las mismas en base a las propiedades del macizo rocoso, relacionando el criterio empírico del RMR de Wieniawski, extendiéndose su empleo rápidamente. Nada más. Aquí está, normalmente ya los programas ya vienen incluidos para que te generen esa envolvente de falla. Ya está un método constitutivo en sí. A lo que yo veo, yo pienso que es más el de Hooken-Brown. Eso es lo que maneja el RockLab. Aquí te muestra, ¿no? El factor MI y las tensiones principales mayores y menores, ¿no? Y el esfuerzo a compresión. El factor MI es en función al tipo de roca que ustedes tienen. El GSI es en función al tipo de roca también. El factor de disturbancia que ya hemos visto cómo de dónde se saca en función al tipo de excavación y la influencia que va a tener esa excavación en el túnel y sus propiedades mecánicas. Bueno, a valores usuales de mi ensayo de perpendicular plano de evaluación, esto lo van a ver más cuando sean geólogos o cuando hagan ensayos. Ya les he explicado esto. Aquí está, miren lo que, el tema del valor de factor de perturbación. Excelente calidad de voladero, controlar excavación tunelada, resultados de alteración mínima del macizo, ¿no? Lo mismo. Ya. Ya, estos son ecuaciones. Igual, esto es de Hooken-Brown, igual. Modelos constitutivos que también se han expresado de manera matemática. Ya hemos hecho igual un ejercicio de esto, creo. ¿Sí? Metodologías de diseño, sostenimientos no son única solución, elementos de soporte, como dicen, después esto no hay que ver. Metodologías de diseño, clasificaciones geomecánicas, criterio de base de puntuación de Barton. Ya, esto lo pueden ver ustedes, que es más o menos te explica cómo es el criterio de puntuación de Q de Barton. Dice, ¿no? Mira, el JN para describir el número de familias de discontinuidad, el JR, parámetro para describir la rugosidad. Nada más te está explicando un poquito más detallado con grafiquitos y explicándote, ¿no? Por eso aquí también te dice, mira, el RQD sobre el JN representa el tamaño del bloque de medio, ¿no? El JW, que es la junta, el factor de agua, si no me equivoco, sobre lo que es la tensión, el estado tensional, combina las condiciones del agua y tensión, y por tanto puede representar una tensión activa o eficaz, ¿no? Nada más ahí te explica más o menos cómo es. Podrían sacar de aquí recortes, sería bueno. Criterio de puntuación de Barton, sostenimientos, lo que ya hemos visto. Ya, ya, ya. Ya, normalmente les he enseñado hasta esta parte, ¿no? Sacar el Q de Barton en función de esa ecuación, ¿no? Y darle puntos. Pero lo que normalmente pasa es esto. Cuando van a hacer un sostenimiento, se utiliza lo que es el diseño en base a clasificaciones geomecánicas del Q de Barton
pero ya en función a un ESR. Eso se refiere al tipo de excavación, o sea, ustedes tienen que definir qué tipo de proyecto van a hacer. No sé, quieren hacer labores mineras, toman este factor entre 2 a 5. Quieren hacer galerías mineras, toman el factor de 1,6 a 2. Quieren hacer centrales eléctricas subterráneas, toman este valor. ¿Por qué toman estos valores? Este es como un factor en función al tipo de proyecto que van a hacer, que lo va a corregir lo que es el Q de Barton, el sistema de clasificación. Nada más. Y luego con ese SR van a utilizar lo que es vano sin sostenimiento. Dice, esto es la longitud de pase, o sea, esa pequeña longitud que no necesita sostenimiento, dividido entre ese factor, van a poder hallar ustedes lo que es el tema de la longitud de Boulogne, el tipo más o menos qué clase de roca es, la separación entre bulones y el espesor del hormigón. Miren, aquí dice 120 milímetros, 90 milímetros, ese sería el espesor de hormigón proyectado que van a poner en su túnel. Es la recomendación que te da, ¿no? Y aquí abajo te dice, ¿no? 1 es un sí sostenimiento, 2 es bulonado. O sea, digamos, voy a ser hipotético, ¿ya? Me estoy inventando cualquier cosa. Voy a decir que me ha salido más o menos en el 7, ¿ya? En el 7. Mi roca me dice que es muy mala. Una clasificación muy mala. Mi Q de Barton me dice que es muy mala. También me dice que yo puedo utilizar espesor de hormigón proyectado entre 150 y 120 milímetros. También me dice que yo puedo utilizar longitud de bolones, o sea, la longitud del perno entre 6 metros más o menos. ¿Ya? Eso te indica. Y aquí también está lo que es un criterio de puntuación en base al RMR, ¿no ve? Lo que hemos visto. Resistencia, RQD, valoración, separación de clase, valoración, ¿no? Puntos. Está criterio de puntuación, lo que es el RMR básico, ¿no? Que hemos visto. Ahí está. También las correcciones para túneles, en función a la orientación, ¿no? Puzamiento, diaclasas, ya conocen esta parte. Al RMR de Wieniawski. Aquí está. Recomendaciones del RMR de Wieniawski. Miren, imagínense que les han dado un RMR, no sé, de 50, ¿no? Entonces, vengo, clase de RMR 50, está entre 60 y 41, RMR clase número 3. ¿Qué tipo de excavación voy a hacer? Dice. Me dice que haga un avance y destroza avances de 1,5 y 3 metros. Esa es la longitud de paso. O sea, yo voy a avanzar 1,5 o 3 metros, voy a excavar, pero no voy a sentir el tema de que yo tenga que poner sostenimiento. Luego dice, completar el sostenimiento a 20 metros del frente. Dice. O sea, voy a llegar a 20 metros y recién voy a empezar a hacer. Dice. Es una recomendación que te da. Luego te dice, sostenimiento. ¿Qué sostenimientos hay? Hay bulones, gunita y cerchas. Hemos dicho que gunitas son hormigones y cerchas son las vigas. Bulones son como pernos, ¿no? Entonces me dice, para bulones, necesito bulonado sistemático de 3 a 4 metros con separaciones de 1,5 a 2 metros en clave y en los hastiales. Clave es la parte superior del túnel y los hastiales son la parte lateral del túnel, nada más. Mallazo en clave. Normalmente esto es electrosoldados. Hay tipos de mallas que se colocan. La gunita o el hormigón proyectado me dice que puede ser de 5 a 10 centímetros de espesor en clave en la parte superior del túnel y en la parte lateral del túnel puede ser 3 centímetros. Eso me está diciendo. ¿Por qué? Porque me dijo que es muy buena. Si hubiera sido clase 1, incluso ni siquiera necesitaría hormigón proyectado, ni siquiera necesitaría cerchas. ¿No? No, pero como yo he dicho que tengo un RMR de 50, es un clase 3 y quiero ver cerchas, me dice no. Listo, no hay nada más. Dice que no es necesario porque no va a tener influencia. Sería sobredimensionar las cosas, nada más. Luego, en ese mismo caso, en esa misma tabla de recomendaciones que te daba Wieniawski, igual hubo otro autor que dijo, yo no lo voy a clasificar en cinco clases. Yo creo que sea más específico y sean 10 clases. Entonces, él la ha dividido en 10 clases. Pero ha dicho, mi clasificación solamente se puede usar cuando el ancho de plataforma es entre 10 y 14 metros. Nada más. Si ustedes me presentan un ancho de túnel, a eso me refiero con ancho de plataforma, de 7 metros,
esta clasificación de esta tabla ni lo usen porque no tiene competencia para ese tipo de ancho, ¿no? Entonces, por eso hay que leer. Mira, por ejemplo, aquí no te especifica ese tema porque se supone que ustedes van a leer la bibliografía. Por eso no es usar por usar. Es lo mismo, este sistema de clasificación te dice la clase, te dice la excavación, te dice paraguas, te dice bulones, te dice hormigón proyectado, te dice reto malla, que sería lo que es el tema de las cerchas, ¿no? Nada más. Listo. Hasta ahí yo creo que se entendió más o menos, yo creo y espero. Ahora recién viene lo que es el diseño del sostenimiento. Aquí se le conoce como curva de excavación y del sostenimiento, métodos analíticos ya son. Lo que hemos visto hace rato y hemos pasado son los métodos empíricos. Este es ahora el método analítico. En el método analítico, ustedes tienen que generar una curva de convergencia, donde esa curva de convergencia tenga en cuenta tanto la zona elástica como la zona plástica. Y en esa misma curva de convergencia, ustedes van a encontrar un punto de equilibrio donde pueden colocar sostenimiento. No es colocar por colocar en el momento que les dé la regalada gana. Se coloca en ciertas condiciones especificando y nosotros tenemos que decir por qué se ha colocado ahí. ¿No? Entonces, por eso existe el método analítico que te ayuda a saber cuál es el momento adecuado de colocar el sostenimiento, nada más. Bueno, Panet en 1985 desarrolló el método de convergencia confinamiento o de las curvas de líneas características que da respuesta a algunas limitaciones de aproximación a través de las clasificaciones geomecánicas. Su determinación puede realizarse mediante soluciones analíticas o cálculo numérico. Las soluciones analíticas se popularizaron en la década de los 70, asumiendo 10, 20. Bueno, aquí tienen que darse ustedes lo que se llama una presión inicial del suelo. Y la presión inicial lo calculan en función a la profundidad y al peso específico del suelo. Entonces, ¿cuál es eso? Es sencillo. ¿Cuál sería la presión? La presión sería el peso específico multiplicado por la profundidad donde va a ser excavado el túnel y eso les va a dar la presión inicial. Y con esa presión inicial tienen que bajarlo hasta cero para encontrar la deformación máxima. Nada más. Listo. Por eso existe este de aquí. Mira, aquí dice tramo elástico y tramo plástico. Este U sub E es lo que se conoce como desplazamiento elástico y el U sub P se le conoce como desplazamiento plástico, el cual está en función aquí al radio del túnel, al módulo de Young o de elasticidad del macizo y al coeficiente de Poisson. ¿Ok? Nada más. Como es un tramo elástico, normalmente se lo adapta el criterio de Moore-Coulomb. Cuando ustedes ya van a hacer el tema de un tramo plástico, es más recomendable un método de Hooken-Brown. Ya, nada más por eso. Bueno, aquí está el tramo plástico, ecuaciones de tramo elástico, el esfuerzo a compresión también se puede calcular, el radio igual de plastificación, por eso es R', aquí se ve como asterisco, el radio de plastificación igual se lo puede calcular. Y si yo me voy al gráfico, miren que la parte que dice tensión in situ, te dice presión inicial es igual al esfuerzo inicial, te dice. Luego va a llegar un punto donde se dice tensión crítica del comienzo de plastificación. Desde ese punto va a haber una deformación que va a afectar al tema del túnel y ya no va a poder volver, ¿no ve? A su estado inicial. Desde ese punto se deforma y ya no vuelve a su estado inicial. Y luego te dice que la presión, o bueno, la presión inicial va a ser igual a la presión ficticia que van a llegar a encontrar. Nada más eso. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? El criterio de rotura, rigidez del sostenimiento, el caso PS que tienen que encontrar. Este de aquí te dice desplazamiento máximo, desplazamiento ideal. Aquí está, mira, desplazamiento máximo que puede admitir desplazamiento radial de la excavación al colocar el sostenimiento. Entonces tienen que encontrar y en función de eso se halla. Bueno, aquí está. Justo cuando hacen esta curva que se llama rigidez del sostenimiento, se encuentra este gráfico aquí.
ese punto rojo que están viendo se le dice punto de equilibrio. En ese punto es donde recién pueden colocar sostenimiento. ¿Ok? Nada más. Es todo ese lío se hace para hallar ese punto. Y con ese punto también ustedes pueden estimar un factor de seguridad. El factor de seguridad que les van a pedir para análisis es de 1, 1.5 y 2. En España se utiliza el de 1.5, si no me equivoco. Y listo. Van a generar lo que es sostenimiento más rígido, sostenimiento menos rígido. Ya son explicaciones que no vienen al caso. Sostenimiento de gunita, que es del hormigón, también pueden calcularlo, ¿no? ¿Cuánto es la rigidez? Cuadros metálicos para hacer la rigidez de los cuadros metálicos, igual pueden hacerlo. Si quieren, sostenimiento igual. O sea, ¿cuándo va a ser la deformación para los bullons? Igual se puede hacer de forma analítica. O sea, ustedes agarran su Excel, ponen las ecuaciones, generan la curva y pueden encontrar incluso esa deformación. Para los bolones igual, presión máxima y listo. Hasta ahí sería el método analítico de diseño de sostenimientos. No es nada de otro mundo. Ya, ¿cuál es? Clasificaciones geomecánicas, Lawford, Hervey. Ya, esto ya lo hemos visto. Listo. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Más o menos. ¿Qué tal les ha ido? Es bastante amplio, ¿no? Pero eso sería túneles. ¿Ya? Ya. Entonces ahí quedaremos, chicos. Voy a subir una tarea hoy día en la noche, yo creo, para que lo hagan. Les voy a dar tiempo como el otro hasta el martes, pero háganlo porque eso va entre los exámenes, ¿ya? Entonces ahí quedaremos, nos vemos. Que tengan buena tarde. No, hasta ahí es la clase por si acaso. Pueden irse.